Soy Edith Fedora Soto, Muy bien. integrante del equipo de investigación de mujeres en el teatro, perteneciente al Instituto de Artes Escénicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ahora voy a contarles acerca de la ponencia que presenté en las últimas jornadas de investigadores del instituto. En la misma me ocupo dentro de las directoras argentinas, a Elena Trixtek, que es una directora consagrada, especialmente en sus últimos espectáculos. Tuve que resumir esto porque en realidad esta mujer tiene una larga trayectoria, más de 30 años dedicada exclusivamente al teatro, a dirigir teatro precisamente, y entonces seleccioné 4 puestos de entre las últimas que ella nos presentó. Y esas van a ser Los amantes del amor, Filomena Maturano, Tigres a punto de saltar y Las de la Caneta. ¿Cómo voy a hacer para demostrar la ductilidad y la versatilidad y también la posición ecléctica de esta mujer en sus trabajos? Bueno, me voy a basar un poco en cuáles son sus métodos de preparación y de presentación de las obras. Y por eso voy a analizarlo en detalle. Voy a ver cómo hace ella para elegir la obra. Vamos a ver que en cada obra nos va a mostrar una técnica diversa, cómo hace las producciones, qué tipo de producción elige, qué tipo de escenarios y teatros también. La selección del elenco, en la cual ella es bastante estricta, pero como vamos a aclararlo desde ahora, ella no, la selección una vez que hace la selección del elenco, que generalmente vuelve a repetir los elencos porque algunos son discípulos suyos o gente que conoce de hace mucho tiempo y la que está acostumbrada a trabajar en equipo. Ella, una vez que tiene el elenco escrito, la forma de preparar el trabajo, no hace una mesa de lectura como hacen la mayoría de los actores, sino que va preparando con cada uno, ensayando individualmente, y después lo hacen en algunas escenas que comparten y después hace el montaje general del espectáculo. Además, una vez que tiene preparado el elenco y de hacer ese proceso de trabajo, ella interviene, tiene una relación muy codo a codo con los integrantes del equipo técnico artístico. Por otro lado, se hace un seguimiento de la obra después que fue estrenada, y esto lo hace habitualmente, pero en cada una de estas obras de las que vamos a hablar, algunas fueron repuestas en diferentes escenarios, entonces aún más ella justifica ese seguimiento de la puesta, casi como una madre sigue el crecimiento de un hijo. Bueno, primero vamos a hablar del amante del amor, que es un homenaje que esta autora le hace a Shakespeare, que es su escritor favorito, y ella seleccionó 12 poemas de los 154 sonetos de amor que él había escrito. Y sobre todo no se conformó con ninguna de las 9 traducciones, sino que hizo una traducción propia. Y así una vez que tuvo todo el material seleccionado, lo fue amalgamando. Eligió una producción que fue oficial, y como tiene un carácter intimista la obra, se presentó inicialmente en la sala redonda del primer piso del Teatro 25 de Mayo, o sea que es una producción que tiene sostenimiento oficial, y después en el verano en el Teatro de los Jardines del Museo Larreta. En ambos casos ella seleccionó los poemas. ¿Y qué nos muestra en el elenco? Eligió gente con la que trabaja casi siempre o con mucha frecuencia. Entre ellos están Milagros Almeida, Matías Meyer, Ignacio López Sánchez y Natalia Kosciusko y Fabián Weinstein.
en ese ámbito uno vemos en sucesivas escenas que van apareciendo todos los momentos importantes de la vida del ser humano y sus pasiones y sus emociones. Aparece entonces la vida, la muerte, el amor, el desencanto, la traición, la alegría, la tristeza. Y ella lo va haciendo de una forma muy especial porque esto va acompañado, la expresión oral de estos poemas va acompañado a veces de canto y siempre de la música de su autor favorito, que es Amadeus Mozart, ¿no? Ella tiene el carácter casi de una ronda. Ella va enlazando una emoción con la otra y la escenificación de eso, y todo va a nuestro alrededor. Y se ve realzado por un vestuario que es de su propiedad, pero que ella seleccionó con Sebastián Sabas, que también es un colaborador frecuente de ella. El espectáculo es una joyita, porque es una cosa romántica, y el ambiente que ella había elegido primero era el como dije, la sala chica de San Martín, y uno cuando veía el espectáculo, como es una sala de estilo entre Art Nouveau y Art Deco, parecía que el espectáculo, con hermosos vestuarios de principios del siglo XX y hermosos sombreros que son de ella, parecía hecho para ese lugar. Sin embargo, cuando este verano lo presentó en el Teatro de Larreta, entre las plantas y las flores, el perfume, era tan sutil lo que decían que parecía que había sido creado especialmente para ese ámbito. Y como tal lo recibió el público, porque yo misma vi la emoción de los asistentes a esta función. Bueno, a continuación voy a hablar de Filomena Marturano, y acá ya empezamos a notar estas características que yo digo, la versatilidad de esta mujer, porque Filomena Marturano es una obra que fue escrita por Eduardo de Filippo a fines del siglo XIX, pero se conoció en la primera década del XX. Y se estrenó en Buenos Aires en 1948 con una versión que la hizo famosa, que fue la de Tita Merelo. Y después al año siguiente Tita Merelo filmó la película y se vieron muchas versiones. Y hay también otra película de este argumento que se llama Amor a la Italiana, que filmaron en 1964 Marcello Mastroianni y Sofía Loren. ¿Por qué ella eligió este tema? Porque le pareció muy interesante darle una nueva vista, porque ella siempre piensa que las obras clásicas que son del principio del siglo pasado hay que volver a retomarlas y ponerlas para que la gente joven que no la conozcan las cosas que veía el público en el siglo pasado y las pueda valorar. A ella eligió el texto, se lo propuso Dani Mañas, que en realidad a ella primero dudó en aceptarlo y después lo aceptó, y juntos eligieron a Claudia Lapaco como intérprete, y le pareció muy bien porque había trabajado ya con ella y tenía una gran ductilidad. La producción era de Dani Mañas, y inició el gobierno de la ciudad. Por eso la obra se estrenó, ellos pensaban en un escenario amplio, y se estrenó en el Teatro 25 de Mayo. Pero después la producción se volvió comercial, porque debido al éxito que tuvieron durante todo el año, en el 25 de Mayo pasó a un teatro de la calle Corrientes. Necesitaban un escenario amplio. Contó con la escenografía y el vestuario del Eugenio Zanetti. Eugenio Zanetti, conocido por todos por su idoneidad, amigo personal de ella, se veía en el escenario una reproducción de una típica villa del sur de Italia. Ella igual le hizo, como acostumbra siempre, hacer algunos retoques a la obra, de acuerdo con Mañas, pero sobre todo le agregó el personaje de una pícara mucamita que le dio un poco más de movilidad a la acción, no era tan rígida, acartonada
como a ella le parecía. Por supuesto que la elección del elenco, como ya les dije, con Dani Mañas hablaron de Laura Pacó y ella lo aceptó gustosamente. Después se eligieron de común acuerdo a Antonio Grimau, de cuya capacidad ella no dudaba, y después vuelve a la gente que ella conoce, a la gente joven que ella conoce, porque ella tiene un grupo de actores a los que convoca, y aparte tiene una escuela de teatro, y allí conoce gente que se ha formado con ella. Entonces, aparte de Claudia Lapacó y Antonio Grimau, entró Milagros Almeida, que ustedes se acuerdan que en la otra obra también estaba, Ignacio Pérez Cortés, María Rojín y otros. Lo que hizo fue agregarle también musicalidad a la obra. En ella intervino, y aprovechando que estos jóvenes actores y actrices que ella conoce vienen también de la comedia musical, le agregó algunas canciones italianas y unas hermosas canzonetas. Entonces el relato de esa mujer, porque en realidad la historia de esta obra es la historia de una extorsión, de una madre que llega hasta la extorsión para poder llevar a sus hijos a una situación mejor. Pero no se hacía tan dura la situación, porque ella la matizó con bromas y zancadillas de esta empleada, y esas canciones que nos pusieron en clima. Realmente fue un éxito, y como digo, tuvo que volver a hacer una segunda temporada que se hizo en el Teatro del... Después presentó también en este tiempo la obra que yo considero más difícil de las que pudimos apreciar. Se llama Tigres a punto de saltar. Es un homenaje que ella le hace a Tennessee Williams, en la cual el tema trata sobre la enfermedad mental, porque como muchos saben, Tennessee Williams tenía una hermana, Rose, que fue una enferma mental que estuvo muchos años en establecimientos psiquiátricos. Le hicieron una lobotomía, y ella quería rendirle ese homenaje. Buscó mucho material y le resultaba difícil, pero recurrió a uno de sus grandes amigos, era el director Hugo Urquijo, y juntos leyeron mucho material y ella pudo seleccionar. Y están basados sobre todo el invierno en las ciudades y Andrógina Mon Amour, que dos libros de Tennessee Williams. Eligió un espacio muy especial, que es un teatro, que es una antigua casa con patio y muchas habitaciones sucesivas, y en una de ellas que tenía en la parte posterior, como si fuera en el foro de un teatro, una puerta que abierta dejaba ver una escalera. Ese lugar, despojado así absolutamente, ella lo convirtió con las luces y con el vestuario, que es de Pupi Carmona, y en un lugar especial, en el que por momentos había un clima siniestro, porque se mostraba toda lo compleja y sufriente que es la vida de los enfermos psiquiátricos. En otros momentos tenía un clima onírico, que en realidad lo que mostraba eran las alucinaciones de estos enfermos. Por un lado, juntaba sentimientos de odio y de represión de parte incluso de los médicos y los enfermeros, y la sumisión de los enfermos ante esto. Pero había momentos en que dejaban escapar y cometían verdaderos desbordes. Todo esto estaba acompañado, como dije, con un vestuario magnífico de Pupi Carmona, en lo cual nos hacía ver que parecía que cada color había sido elegido para la patología que tenía el enfermo. Y por supuesto
los de personal del hospicio estaba vestido con la ropa habitual de médicos del siglo pasado. Una de las cosas más interesantes que yo creo que hizo fue que puso a un actor que al comenzar el espectáculo actuó como relator. Y entonces contó todo esto mismo que yo le acabo de decir, porque en el público había gente que no sabía de la historia de Tennessee Williams, y entonces fue como una pequeña introducción que nos completó la apuesta. Yo creo que fue un gran acierto. Y el elenco es el elenco de que ella otra vez aparece aquí en el elenco, Milagros Almeida, y otros actores que siempre trabajan como ella, como León Vara y Delfina Brown. No se puede identificar y decir que alguno de ellos ha sobresalido con respecto al otro, porque eso estaba muy amalgamado. Y pudimos ver todo esto, que es por momentos era siniestro, por momentos era onírico, por momentos era terrible, y en otras la ternura que ella supo dar a las palabras y al encuadre, logró que todo el público se emocionara. Para eso contó también con la colaboración de Alejandro Granados, que hizo de las partes de las pelucas y ayudó a Pupi Carmona en el vestuario. Realmente y se logró algo que era muy difícil de lograr, porque por largo rato uno se sentía que estaba en una sala de un instituto, en un establecimiento psiquiátrico, y con esas figuras que se desplazaban haciendo movimientos exaltados, subiendo y bajando la escalera. El clima que se creó era muy, muy especial. Yo creo que fue muy importante porque ella lo armó sobre las palabras mismas con las que Tennessee Williams quiso reflejar todo el sufrimiento de su hermana. Ahora después presentó, la última obra de la que voy a hablar es Las de Barranco. Yo misma le pregunté por qué había elegido esa obra, que se había estrenado en Buenos Aires en 1907, y ella me dijo que era necesario volver a los clásicos, que había buscado, como le gusta, muchas veces ha elegido personajes femeninos fuertes. Entonces eligió el texto ese, le hizo algunas modificaciones porque era una obra más larga, hizo algunos recortes, pero también tenía ya era una producción oficial y se presentó en el Teatro 25 de Mayo. La producción era, como digo, oficial, y el elenco ella había elegido ya cuando pensó en esa obra. Quiero aclarar que ella me explicó que le costó mucho seleccionar una obra como ella quería, con un personaje así, y reclamó la ayuda de su amiga, la dramaturga Griselda Gambaro, y con ellas decidieron que finalmente esta era la obra que podían traer de principios del siglo XX ahora. La elección del elenco, ella siempre pensó desde el primer momento que leyó la obra que Luisa Cubiot era la mujer ideal para hacer este papel de esa madre tan fuerte. Y después había elegido para el papel de la hija mayor ya a Vanessa González, que había trabajado con ella en otras obras anteriores, también había trabajado con Luisa Cubiot. Después seleccionó con una pequeña selección que hizo a Tamara Garzón y María de Pablo y Agustina Cabo, que hicieron el papel de las hijas de ella. La obra, como les digo, es una obra en la que narra la lucha de esta mujer que se ha quedado viuda y se tiene que hacer cargo de la familia, y para conseguir ese bienestar no duda en ofrecer a los caballeros que
que la visitan a las hijas, es decir, que llega a lo que sería una cosificación de sus propias hijas, cosa que para nosotros para cualquiera resulta muy chocante. La escenografía, que era muy sintética pero expresiva, estuvo también a cargo de Sebastián Sabas. Como ves, los colaboradores también, ella los vuelve a reelegir. Y ella intervino mucho. Y sobre todo eligió una puerta-balcón, que era un vitro que en el momento se abre y se permite la entrada del mundo exterior al mundo cerrado de estas chicas que vivían con esta madre despótica. La musicalización también la ayudó a elegir ella, sobre todo el tan Valsecito Criollo, poema de Canaro, que las bailan entre sí las chiquilinas que escuchan entusiasmadas un organito que toca música de tangos, y las chiquilinas las niñas de la casa cruzan bailando un tango que en esa época era realmente un desafío para la familia. En realidad la obra fue un éxito y estuvo muy bien interpretada, y el personaje de esta mujer a mí me hizo pensar mucho, porque en realidad era una madre que luchaba por sus hijas, pero uno no puede comprender, viéndolo desde ahora, que luchando por ellas las ofreciera como una mercancía casi. Pero si uno la mira desde el criterio del pensamiento patriarcal de aquella época, en el momento que ella se queda sin el marido y tiene que hacer frente, ¿qué otra conducta va a tomar? ¿Qué otro pensamiento tiene si ella estaba educada para esa sociedad donde las mujeres eran una cosa, había que casarlas o acomodarlas con una buena pareja para que no solo estuvieran bien ellas, sino que ayudaran a la familia? Creo que esa es la visión de esta obra, y creo que la elección fue en realidad un acierto. Bueno, con todo esto yo creo que ha quedado demostrado la diversidad de ella para elegir, la sutileza, la capacidad ecléctica de pasar de un tema a otro, y de un teatro intimista un gran teatro con una obra clásica, y sobre todo, como dice siempre el profesor Jorge Dubati, Elena Tritec, aquí queda demostrado, tiene la capacidad de poetizar los textos. Bueno, ni hablemos de las poesías que ella elige. Y además consigue lo que ella siempre dice que es su mayor ambición, que es emocionar al público. Y lo logró con estos 4 espectáculos, no solo emocionar, muchas veces, como en el caso de Tigres a punto de saltar, conmocionarlos. Buenas tardes.